Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes. Es el primer caso que vamos a estudiar nosotros cuando tengan coeficientes constantes, la ecuación diferencial, y a diferencia de reducción de orden, acá no necesitamos conocer como tal las soluciones, ninguna de hecho. Acá vamos a ver cómo poder calcular esas soluciones. Y de hecho, para varias de las que podíamos analizar en la sección anterior de reducción de orden, vamos a poder utilizar este método para poder encontrar todas las soluciones que conforman el conjunto fundamental. Básicamente vamos a encontrar la solución complementaria a la ecuación diferencial. Entonces, vamos a partir del hecho de tener una ecuación diferencial que sea lineal, homogénea, y como el nombre lo dice, ¿cómo necesito que sean los coeficientes? Que sean constantes. Si hay alguna función allí que dependa de x involucrada, entonces no cabe dentro de este método. ¿Bien? Si tenemos entonces una ecuación diferencial de coeficientes constantes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que una solución va a ser de esta forma. Y vamos a trabajar con esto. Entonces, se siguen más o menos los siguientes pasos. Nosotros establecemos que la solución va a ser de esta forma. Y igual a e a la mx. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conseguir una ecuación auxiliar. Esa ecuación auxiliar, ¿cómo se consigue? Entonces, vamos a sustituir esta que estoy suponiendo que es la solución dentro de la ecuación diferencial. Acá el desarrollo lo hacen para una ecuación diferencial de orden 2, pero de hecho vale para una ecuación diferencial de cualquier orden. Entonces, observen, calculan la segunda derivada y la sustituyen acá. Calculan la primera derivada y la sustituyen acá y sustituyen la función. Una vez hacemos una factorización, hacemos un factor común e a la mx, igualado todo esto a 0, entonces podemos concluir que a m al cuadrado más bm más c es lo que debe ser 0. ¿Por qué? Porque e a la mx nunca se hace 0. Entonces encontramos esta ecuación. Esta es la que nosotros vamos a conocer como nuestra ecuación auxiliar. Esa es nuestra ecuación auxiliar. Las soluciones de esa ecuación auxiliar nos van a ofrecer entonces las soluciones de esa ecuación diferencial homogénea. No importa si vienen siendo complejas o reales, aquí no importa. Entonces veamos qué hacemos una vez tenemos los valores de m que resuelven esta ecuación auxiliar. Una vez que tenemos esos valores, tenemos los siguientes casos. Es posible que las dos raíces de ese polinomio en términos de m sean como, que sean reales y que sean distintas. O es posible que sean reales pero que sean iguales, o es posible que sean números complejos conjugados. Y en virtud de esto, de esas posibilidades, entonces vamos a tener las siguientes formas para la solución general. Realmente es simplemente reemplazando en m, ¿bien? Es simplemente reemplazando en m. Entonces veamos. Y vamos acá a poner de una vez algunas. Entonces, si tenemos, primer caso, raíces reales distintas, es decir, que m1 y m2 son diferentes. Si m1 y m2 son diferentes, simplemente la ecuación diferencial, la solución la escribo así, como una combinación lineal de lo que viene siendo la solución 1 y lo que viene siendo la solución 2. Cuando tenemos que las soluciones son repetidas, son iguales repetidas, entonces, bueno, acá usan la reducción de orden, pero de hecho vamos a hacer algo más que lo que dice en la reducción de orden. Si acá tenemos las soluciones son repetidas, entonces, ¿qué vamos a escribir? La solución 1 y observe que a la solución 2, ¿qué le estoy agregando? La estoy multiplicando por x. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una ecuación diferencial de tercer orden y lográramos encontrar la ecuación auxiliar y establecer que las tres raíces son la misma, entonces yo ¿cómo escribo la solución? Yo simplemente voy a escribir la solución de esta manera. ¿Y qué será?
Bueno, vamos a tener acá la constante C1 por E a la M1 X más C2, y observe, como es repetida, voy a agregar X. Bien, voy a agregar X y acá tengo E a la M2 por X. Y como la tercera también se repite, entonces voy a agregar acá C3 y multiplico nuevamente por X, es decir, va a quedar X al cuadrado. E a la M3. De hecho, si ustedes observan M1, M2, M3 es lo mismo, es decir, que esta partecita, esta parte de acá, el E a la M sub IX, esta es igual en todas estas partes. Bien, entonces para que las soluciones no queden repetidas, por eso es que multiplicamos X. Multiplicamos X y así quitamos el hecho de que la solución, esa solución en el conjunto fundamental sea repetida. Bien. En general, entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Cuando tenga raíces repetidas, pongo la primera normal y las siguientes voy multiplicando por X a cada una de las soluciones. ¿Bien? Solamente para la parte que se repite. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué pasa cuando las raíces son complejas? Bien, entonces cuando las raíces son complejas, tenemos que las soluciones van a ser de esta forma. Bueno, aquí hacen un poquito de cuenta, hacen unas cuentas para poder explicar por qué voy a llegar a esta solución. Ustedes pueden leer esas cuentas en casa, pero vamos a ir entonces a la forma de la solución. Entonces, si las raíces son complejas, acá lo que estamos suponiendo es que M1 es de la forma alfa más beta por i. ¿Bien? Alfa más beta por i, y que M2 es el conjugado, es decir, es alfa menos beta por i, alfa menos beta por i. Dicho esto, vamos a identificar entonces las soluciones de esta manera. La primera solución que será e a la alfa por coseno de beta, ¿bien? Y la segunda solución será e a la alfa x, perdón, por seno de beta x. Entonces, cuando tengamos complejas, raíces complejas para la ecuación auxiliar, acá vamos a tener un e a la alfa x. Observe que más o menos es lo que pasaba antes, pero ahora ¿qué agrego? Agrego a una de ellas coseno de beta x, de lo que viene siendo la parte imaginaria, y a la otra le agrego seno de beta x. ¿Bien? Seno de beta x. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos y luego resolvemos entonces algunos ejercicios nosotros. Miremos entonces estos ejemplos que están acá. Estos ejemplos que están acá más o menos pueden atender a los tres casos que estaban allá arriba. Entonces, el primer ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial. 2y segunda menos 5y' menos 3y igual a 0. Entonces, recuerden, para todas estas, usted va a suponer que la solución es de la forma y igual a e a la mx. Reemplaza en la ecuación diferencial, hace las cuentas y obtiene las ecuaciones auxiliares. Acá la idea es que ya se obtuvieron las ecuaciones auxiliares. Si quieren, hacemos esta mejor dicho, completa para lo que viene siendo la primera ecuación diferencial. Es decir, y es esto de acá. ¿Quién es y'? Va a ser la misma función y por la interna, ¿cierto? Que es m. Que acá mx. Y y segunda va a ser ¿quién? Va a salir otra vez la interna, queda acá una m cuadrado e a la mx. Tengan en cuenta que vamos a factorizar e a la mx porque va a quedar en todo. Es decir, cuando factorizo, reemplazo acá y hago la factorización de e a la mx, ¿qué me queda? Y segunda es e a la mx por m cuadrado. Entonces la reemplazo acá y hago factor común e a la mx. ¿Y qué me queda? Me queda 2m al cuadrado. Menos 5 veces y'. 5 veces y' es menos 5 veces m por e a la mx. Factor e a la mx me queda entonces 5M. 5m. Menos 5m. Y finalmente menos 3. 3 por m. Perdón, menos, porque simplemente menos 3, porque
Y Sí. viene siendo e a la mx, ¿cierto? Hacemos factor común y queda así. Tip, dato curioso y atajo, todo en uno. Si usted observa la ecuación diferencial homogénea, miren en cada uno de los casos. Mire esta, compare la ecuación diferencial con su ecuación auxiliar. ¿Qué puede observar? Cambié las derivadas por potencias de El m, íntegro de la derivada. ¿cierto? Cambié El derivadas íntegro de por la potencias derivada. de m. Por ejemplo, la primera derivada lo cambié por m. La segunda derivada lo cambié por m al cuadrado. Y donde está y lo cambié por 1. ¿Sí? Lo cambié por 1. Y mire para la otra, no es casualidad. Miremos esta y comparemos con esta ecuación auxiliar. Segunda derivada lo cambio por m cuadrado. Es que de hecho es lo que va a resultar después de hacer todo este proceso. Segunda derivada lo cambio por m cuadrado. Primera derivada lo cambio por m y la función lo cambio por 1. Y ahí me queda mi ecuación auxiliar. La tercera, ¿pasará algo diferente? No lo creo. Profe, o sea, digamos, para uno ahorrarse todo el proceso, o tiene que hacer el proceso para poder llegar a esas, digamos, Ecuaciones auxiliares. ¿sí? No, lo que les digo es que esto lo estamos haciendo para que se den cuenta cómo funciona, porque realmente cuando yo reemplace e a la mx, obsérvelo aquí, cuando yo reemplace e a la mx y haga las cuentas y haga factor común y a la mx, mire que y, ¿qué factor tiene de e a la mx? Un 1. Y Uno, prima, ¿qué factor tiene de e a la mx? M, Una m. Y segunda, ¿qué tiene? Una m al cuadrado. Y tercera tendrá una m al cubo y así sucesivamente. Es decir, esto que estamos haciendo acá nos permite prácticamente concluir que para obtener la ecuación auxiliar no necesito ya volver a hacer todo el proceso, sino tener esto claro. ¿Bien? Entonces, como les digo, estamos viendo acá, yo cambio y segunda por m cuadrado, cambio y prima por m y cambio y por 1. Ahí tengan cuidado porque un error que puede ser común es cambiar y por m. No, y lo cambio por 1, básicamente. Pero entonces ahí podemos ver cómo está funcionando esto. Si usted quiere hacer todo el proceso, yo no me voy a poner a eso. De pronto eso le da un poco más de tranquilidad y también le permite cometer menos errores, por mí está bien. Bueno, pero no es necesario, por ejemplo, en el examen no es necesario que hagan la deducción de la ecuación diferencial si esto ya lo tienen muy claro. Bien. Bueno, entonces estamos viendo cómo obtener la ecuación auxiliar. Una vez tenemos la ecuación auxiliar, entonces lo que procede es factorizarlo, porque recuerde que esto lo vamos a igualar todo ¿a qué? Todo lo estamos igualando a 0. Ahí agreguen ustedes un 0 que realmente esto debe estar igualado a 0. Para que ahora podamos conseguir las raíces de ese polinomio. Tenemos que una es menos un medio y la otra es 3. Y con esto entonces, en el primer caso, esto era igual a ¿qué? A C1 por E a la M1X, ¿cierto? Es decir, menos un medio de X más C2 E a la M2 de X, es decir, 3X. Y así, simplemente así. Entonces, ¿cómo encontramos el conjunto fundamental de soluciones para este tipo de ecuaciones diferenciales? Básicamente lo único que necesitamos hacer es encontrar la ecuación auxiliar y encontrar las raíces de la ecuación auxiliar. Donde hay que tener un poquito más de cuidado es cuando tengamos raíces repetidas. Cuando tenemos raíces repetidas, observe que es como cuando uno tenía, ¿recuerdan cuando usábamos el método de fracciones parciales con factores lineales repetidos? ¿Qué se hacía? O por ejemplo, ¿cómo se hacía con factores lineales repetidos? O sea, por ejemplo, uno tenía algo así. Por ejemplo, pongamos x menos 1 a la 3. Factor lineal repetido. ¿Uno cómo escribía esto? Uno escribía a sobre el primer factor, o sea, el factor sencillo, ¿cierto? Y al segundo, ¿qué le hacía? Simplemente le iba aumentando, ¿qué? Las potencias, ¿cierto? Es decir, ponía b, y acá ponía x menos 1 al cuadrado, y bueno, ponía más c, x menos 1 al cubo. ¿Bien? Cuando teníamos repetido. Precisamente esas potencias iban aumentando para que el denominador no quedara igual. Y tiene sentido algebraicamente también. Pero entonces acá, ¿cómo funciona esto?
Acá cuando ustedes tengan raíces repetidas, entonces en el primero lo vamos a poner normal. ¿A qué me refiero? Vamos, la raíz es 5, es decir, aquí va a aparecer e a la 5x. En el segundo, la segunda vez que se repite, o bueno, la primera vez que se repite, vamos a poner e a la 5x, pero ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a El X. multiplicar por x. Si esto se repitiera una tercera vez, entonces pongo X acá cuadrado. e a la 5x y le multiplico ¿quién? Ya no a x X, porque entonces se repite con la segunda, ¿cierto? X Entonces le cuadrado. multiplico Es x tratar de que cuadrado. no se repitan las raíces. Y así sucesivamente. Si esto se repite 10 veces, entonces va a ir aumentando la potencia de x y siempre voy a ir poniendo el e a la mx, ¿bien? Y a medida que vea que no se repiten, bueno, voy multiplicando por potencias de x. Eso para casos repetidos. Como les digo, acá solamente en el texto lo están haciendo para una ecuación de orden 2, pero para cuando sea de orden superior, más adelante, bueno, van a hacer el comentario, pero aprovecho para hacer yo de una vez el comentario. ¿Okay? Finalmente, cuando tenemos raíces complejas, observen las raíces complejas. Tenemos que es menos 2 más raíz de 3i y menos 2 menos raíz de 3i. Tengan en cuenta una cosa, muchachos. En polinomios, siempre que aparezca una raíz compleja, el conjugado también debe ser raíz del polinomio. Es decir, si yo sé que menos 2 más raíz de 3i es solución de un polinomio, es decir, es una raíz de un polinomio, deben tener la certeza de que el conjugado también lo es. ¿Qué es el conjugado de un complejo? Simplemente es cambiándole el signo a la parte imaginaria. ¿Bien? A la parte imaginaria. Ese es el conjugado. En algunos problemas de pronto vamos a tener solamente una raíz compleja y nos dicen que ella es una raíz del polinomio o de la ecuación auxiliar, pero nosotros podemos interpretar o podemos deducir que la conjugada, el conjugado de ese número complejo, también va a ser raíz de ese polinomio o de esa ecuación auxiliar. ¿Bien? Bien, dicho esto, tenemos entonces acá nuestras raíces que son complejas. Identificamos el alfa como menos 2, identificamos el beta como raíz de 3. El beta es raíz de 3, no raíz de 3, sí. Y entonces escribimos la solución. ¿La solución quién es? Bueno, acá la escriben de forma factorizada, pero no es necesario. Uno puede escribir de la forma C1 por e a la alfa x, es decir, e a la menos 2x por coseno de beta x, más C2 e a la alfa x por seno de beta x. Entonces observen, es simplemente saber cómo es la forma de la solución, a partir de quiénes, a partir de las raíces, ¿cierto? Si las raíces son complejas, la solución es de esta forma, de la ecuación 8, como la vemos acá, es de esta forma, como aparece en la ecuación 8. Si las raíces vienen siendo reales distintas, entonces es como aparece en la ecuación 4. Y si son reales repetidas, entonces viene siendo como aparece en la ecuación 6. Como aparecen aquí en esta ecuación 6. Bien. Si sabemos esto y nosotros podemos establecer la ecuación auxiliar, entonces podemos sin ningún problema establecer nuestra solución para la ecuación diferencial homogénea. Bien. Bueno. Entonces acá hace la aclaración. ¿Qué pasa cuando tenemos ecuaciones de orden superior? Y más o menos lo que les dije yo. Suponga, por ejemplo, el primer caso que son todas raíces reales distintas. Si son todas raíces reales distintas, generan una solución de este estilo. Observe, acá tenemos e a la m1x, e a la m2x, hasta e a la mnx. Si son todas distintas, no hay problema. ¿Qué pasa si hay algunas que se repiten? Por ejemplo, vamos a suponer que hay una raíz m1 que se repite k veces, Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? La primera va normal, e a la m1x. La segunda será e a la m1x y le multiplico x. La tercera, e a la m1x y le multiplico x cuadrado. Y así sucesivamente hasta llegar a e a la m1x por x a la k menos 1. Esto cuando se repitan. Observe, voy multiplicando por potencial de x. ¿Y qué pasa cuando tenemos complejas? Va a pasar lo mismo que la anterior.
cada vez que tengamos complejas, ¿qué va a pasar con las complejas? Cada vez que tengamos complejas, por cada pareja van a aparecer dos soluciones como las que teníamos arriba. ¿Bien? Acá hay un caso que no advierten, o bueno, si no estoy mal, no dicen, bueno, sí, aquí está. ¿Qué pasa cuando además de ser complejas tenemos complejas repetidas? Observen. Suponga que tengo una raíz compleja, esta, que se repite, pero ustedes saben, ya les dije, que si tengo una raíz compleja, ¿quién también es raíz? Su conjugada. ¿Bien? Y si una raíz compleja se repite cada vez, su conjugado se debe repetir también cada vez. Entonces, yo simplemente voy a trabajar, bueno, acá esto es una forma de resumir la solución, ¿bien? Pero ya vimos que es de la forma e a la alfa coseno de beta y e a la alfa seno de beta, ¿bien? Entonces, por ejemplo, vamos a poner que con el positivo generan e a la alfa coseno de beta. Observe, tengo acá una solución, pero como tiene repeticiones, ¿sí? Es decir, se repite, tenemos multiplicidad acá para la raíz, entonces, ¿qué pasa? Igual que antes. Cuando nosotros ponemos nuevamente la solución, ¿qué vamos a hacer? Le voy a multiplicar x. Pongo la otra solución, le multiplico x cuadrado y así sucesivamente. Es decir, acá vamos a tener e a la alfa x coseno de beta, y luego lo mismo, pero multiplico por x. Luego lo mismo, pero multiplico por x cuadrado. Y así tantas veces como tengamos que se repite la raíz. Entonces, es exactamente lo mismo. Y así podemos cubrir todas las posibilidades para ecuaciones de cualquier orden. Entonces, acá, ¿qué necesitamos? Tener la ecuación diferencial que es de coeficientes constantes. Recordemos eso. Si no es de coeficientes constantes, este método no se puede seguir. ¿Bien? No se puede seguir. Una vez que identificamos que la ecuación diferencial es homogénea, lineal, de coeficientes constantes, podemos seguir este método. ¿Qué necesitamos entonces hacer aquí? Primero, identificar nuestra ecuación auxiliar. Lo segundo que necesitamos hacer, ¿qué es? Encontrar las raíces de nuestra ecuación auxiliar. Y lo tercero es escribir la solución atendiendo a las directrices que hemos dado. ¿Bien? Es decir, teniendo en cuenta si son reales distintas, si son reales repetidas o si son complejas. Y luego con las posibilidades, si son complejas repetidas, como estamos viendo acá en esta parte, entonces ir multiplicando por x. Si son reales repetidas, también ir multiplicando por x para ir quitando la repetición de la solución. ¿Bien? Simplemente eso. Eso es lo único que necesitamos hacer para poder identificar entonces las soluciones a nuestra ecuación diferencial. Bueno, traten de hacer algunos ejercicios. Acá vamos a tener algunos ejercicios sencillos y empiecen a mirar, por ejemplo, no solamente del 1 al 14, sino del 15 al 28 que tenemos ecuaciones de orden superior. En la clase del día de mañana vamos a empezar resolviendo algunos de ellos, entonces desen a la tarea de tratar de resolver algunos y si tienen preguntas podemos empezar con eso. El día de mañana vamos a empezar haciendo entonces de estos ejercicios y resolviendo algunas dudas.